Amados hermanos, estamos muy contentos de estar en el servicio especial de las 7 palabras. Esperamos que el Señor sea con nosotros. Quisiera que empecemos orando para que el Señor también en esta manera se manifieste en nuestro vivir, y también le damos gracias a Dios porque nos permite hacer este servicio especial por medio de este sistema de Facebook. Le damos la gloria a Dios, y a cada uno de ustedes que nos están viendo también les agradezco de que podemos estar juntos para alabar a nuestro Padre Celestial. Oremos. Padre Santo, estamos ante tu presencia para rogarte que tú bendigas a cada uno de nosotros. Habla a nuestro corazón. Permite que nuestra alabanza llegue ante tu presencia como olor fragante, Señor, como una ofrenda de olor fragante. Te agradecemos por tu sacrificio y te agradecemos también porque tú tomaste nuestro lugar. Ruego que hables a nuestro corazón. Te ruego que hables al corazón de cada uno de los que están atendiendo a este servicio especial, Señor. Y te ruego, Padre, que tú seas glorificado en la vida de cada uno. Gracias, y dedicamos este tiempo para ti, solamente para ti, Señor. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Vamos a leer el Isaías 53. Voy a leer algunos versos. Y dice así: ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los hombres, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. En el verso 9 dice: y se dispuso con los impíos en su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida por expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová verá en su mano prosperada. Verá el fruto de su aflicción de su alma, y quedará satisfecho, porque su conocimiento justifica mi siervo justo a muchos, llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los fuertes, con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Vamos a cantar el número 110. En la cruz. En la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi
Vamos a cantar el 109 y entonces entraremos en las frases que nuestro Señor Jesucristo expresó en la cruz. El 109. La cruz excelsa al contemplar. La cruz excelsa al contemplar, do Cristo allí por mí murió. Nada se puede comparar a las riquezas de su amor. Yo no me quiero, Dios, gloriar más que la muerte del Señor. Lo que más pueda visionar, lo doy gozoso por tu amor. Ved en su rostro, manos, pies, las marcas vivas del dolor. Es imposible comprender tal sufrimiento y tanto amor. El mundo entero no será dádiva digna de ofrecer amor tan grande sin igual. En cambio exige todo el ser. Amén. Gracias. Y gracias a nuestro Padre Celestial que nos permite de esta manera acercarnos a Él y darle gracias a Dios por su misericordia y también gracias a Dios por que Él ha sido fiel con nosotros. Espero, hermanos, que estén listos también para el domingo a las 7 de la mañana. Si Dios nos da licencia, estaremos teniendo el programa de resurrección, que es el sello de la victoria de cada uno de nosotros, en Cristo Jesús, por supuesto. Pero en esta noche, estábamos pensando en lo que fue las 7 palabras de nuestro Señor Jesucristo. Ya nosotros conocemos todo lo que pasó nuestro Señor Jesucristo antes de las 7 palabras, antes de que Él llegara a la cruz. En Lucas capítulo 23, que es el primer verso que vamos a tomar, nos damos cuenta que está la narración de nuestro Señor Jesucristo en el momento en que lo arrestan y también en el momento en que se va ante la presencia del Señor. Y entonces es como Él es una persona que fue sentenciado a muerte sin pasar un juicio legal, sin pasar un momento en que se interrogara en una manera, como diríamos, con justicia. Fue una interrogación totalmente ya programada, se puede decir, por el hombre, pero Dios estaba en todo eso. Dios estaba en control y Dios estaba al tanto de lo que estaba pasando. Entonces, cuando nosotros llegamos con Pilato y que Pilato se lava las manos, es porque él sabía que él estaba llevando sangre inocente a la cruz, a un lugar donde no era necesario llevarle.
pero las situaciones políticas y la influencia religiosa lo llevó a hacer esta decisión drástica, y nos damos cuenta cómo el Señor Jesucristo aún Él no se atreve a levantar juramento en contra de Él. De ahí, cada uno de nosotros, si vemos en el capítulo 23, verso 34, está la primera frase. Quiero hacer notar que esta frase es una frase que fue repetida constantemente. En el capítulo 23, verso 34 dice, y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces dice, y repartieron entre sí sus vestidos. Y el pueblo estaba mirando y los gobernantes se burlaban de él, diciendo, a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. También los soldados le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre y diciendo, si eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Y entonces había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas, ese es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaba colgado con él injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Y entonces, cuando nosotros vemos esto, esta palabra de perdónalos porque no saben lo que hacen, es algo que la intercesión de nuestro Señor Jesucristo que está haciendo por sus transgresores. Esto lo vemos en Isaías 53, verso 12, que él oró por sus transgresores, por las personas que lo estaban llevando a la cruz, por las personas que lo estaban condenando injustamente. Nos damos cuenta que él también era una persona que estaba orando por personas que podemos decir, él dice, porque no saben lo que hacen en cuanto a lo que estaban haciendo con el Hijo de Dios. Pero ignoraban estas personas esa parte interesante. Su entendimiento estaba cancelado, estaba cegado por el diablo. La palabra del Señor nos dice que el Dios de ese siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Pero estos también, puedo decir, ellos sabían que él no era culpable. Y aún así los romanos lo llevaron, unos por obedecer la orden y otros por la presión de la gente, la presión de los que se burlaban y los que pasaban diciendo una manera de rebelión en contra de Dios mismo, de que lo condenaran y todo eso, pero en ese momento ya estaban directamente burlándose a nuestro Señor Jesucristo y le estaban diciendo que si Él es el Cristo, que se bajara de la cruz. Pero el Padre, desde el primer momento en que fue latillado, desde el primer momento que le empezaron a hacer la burla y le pusieron la corona de espinas, el Señor estaba constantemente orando, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y esta oración tuvo una manera de manifestar el amor de Dios aún por sus transgresores, por los que lo estaban latillando, por los que lo estaban condenando. Y en esta manera quiero decir algo, se ve que los soldados romanos sabían lo que estaban haciendo, los judíos sabían lo que estaba pasando, y el gobernador no quiso hacer uso de su autoridad por miedo al César, y entonces nos damos cuenta de que todo esto estaba haciendo en una manera orquestada para que nuestro Señor Jesucristo quedara condenado y solo, abandonado. Pero nos damos cuenta que el Señor Jesús estaba al control de sí mismo cuando él estaba intercediendo por los transgresores y decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Estas personas están ignorantes en sí mismas de lo que son, de lo que están haciendo y de lo que están provocándose a sí mismos. La otra de las cosas que nos damos cuenta es que se ve lo depravado del hombre, se ve la degradación del humano, como sabiendo que está haciendo injusticia, aún así la hace. Y cómo nos damos cuenta en este tiempo con gente que no tiene corazón, que no tiene esa compasión de las personas que están en necesidad o de personas que están en una situación en que necesitan misericordia y ellos actúan, sea por autoridad personal o sea por la misma degeneración o depravación personal, como ellos no tienen misericordia, pero aún así Dios pide por sus transgresores diciendo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, no entendían en su corazón. Entonces, más adelante, seguimos leyendo la palabra del Señor.
En el verso 39 dice, y uno de los malhechores que estaba colgados le injuriaba, en el 23:39, diciendo, si eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Y respondió el otro y le reprendió, diciendo, ¿ni aun tú temes a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y nos damos cuenta de que esta persona en la cárcel sabe quién es Cristo Jesús, sabe que él merecía estar en condenación, sabe también que en este momento se inició una manera de intercesión por nuestro Señor Jesucristo para defenderle aún en la cruz. Ahora nos damos cuenta de algo. Este hombre estaba imposible de hacer algo, de poderse bajar de la cruz y defender a nuestro Señor Jesucristo. Pero hace algo interesante, le dice al otro, tú y yo estamos pagando por lo que nosotros merecemos por nuestros hechos. Le quiero decir algo, usted y yo debiéramos de estar en la cruz porque son el resultado de nuestros hechos, el resultado de nuestro pecado, el resultado de nuestra maldad. Y podríamos decir como este mismo hombre, nosotros estamos ahí en hechos, son los que nos han condenado, pero ningún mal ha hecho él. Entonces, ahora una de las cosas que también me llama la atención, que todo inició en el Edén, donde Dios hizo a Adán y a Eva, y ¿qué es lo que pasa? Y ahí es donde pecaron en contra de Dios, y el paraíso es lo que perdieron, y esto es una manera de representar lo que el Señor va a hacer con nosotros cuando el Señor venga por nosotros. Él le dice, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. La promesa de vida eterna no es una promesa que nada más está pasando de un momento a otro, es la promesa que va a ser de nosotros, y Él nos dice a nosotros, voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Pero a este hombre, y lo vemos aquí, él está restaurando su vida espiritual, siendo un hombre pecaminoso, siendo un hombre que merece la condenación por su crimen. Dios le está diciendo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Lo está regresando al estado de inocencia, lo está regresando al lugar donde Adán y Eva empezaron, los está regresando al momento donde el hombre pecó, y está cumpliéndose también la promesa que el Señor dijo, vengo a rescatar al pecador y vengo a rescatar lo que se había perdido. Dios y el hombre es algo que cada uno de nosotros necesitamos, es la comunión con Dios. Y entonces cuando nosotros vemos que Dios le dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, le está diciendo, te voy a regresar al punto donde Adán y Eva fracasaron, antes de que hayan pecado, antes de que hayan ofendido a Dios, antes de que hayan escuchado la voz de Satanás. Y le dice, hoy estarás conmigo en ese lugar y en esa posición. Y entonces, ¿cómo se hace la pregunta? Un criminal, regresarlo a un punto de inocencia, a un punto de que ya no se conoce su pecado, no se conoce su maldad. ¿Por qué? Porque Cristo dijo eso, hoy estarás conmigo. Y la promesa de Dios es factible, no es una manera de nada más decir unas frases y se acabó. Es una realidad que cada uno de nosotros en Cristo Jesús estamos experimentando. Cada uno de nosotros estamos viviendo desde el momento en que aceptamos a Cristo Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador. La tercera frase está en Juan capítulo 19, verso 26. Dice así, voy a leer un poquito antes. Estaban junto a la cruz Jesús, su madre y la hermana de su madre, María, la mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaban presentes, le dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo le recibió en su casa. Entonces, algo interesante es esto,
que mucha gente dice que fue una falta de respeto que el Señor Jesús le ha hablado de esa manera a él, a esta María, su madre. Pero nos damos cuenta de que el hecho es de que nuestro Señor Jesucristo se está refiriendo a ella como una manera de respeto, mujer. Es un símbolo muy importante en la vida de nuestro Señor Jesucristo y sus discípulos. Nos damos cuenta que a ellos les enseñó que respetaran a la mujer como tal. Y entonces él no se refiere a ella como madre, porque esta relación podría incriminarla en una manera, y él estaba protegiéndola también en una manera. Y nos damos cuenta de que inmediatamente habla con Juan y le dice: he ahí tu madre, y a María le dice: he ahí tu hijo. Y entonces es algo interesante que al discípulo que vivió más años y que murió una muerte natural, a él le dejó la responsabilidad de cuidar a María, madre de Jesús. Nos damos cuenta también de que este discípulo amado le da el privilegio de cuidar a María, su mujer, y entonces nos damos cuenta cómo esta comunión que él tenía, cómo él guarda el dolor. Ahora, quiero hacer mención a esto. Cuando María llevó a Jesús al templo junto con José, Simeón es la persona que se acerca, este anciano, estaba esperando la promesa del Mesías, y cuando él la ve con nuestro Señor Jesucristo, nos damos cuenta que Simeón le dice: una espada traspasará tu propia alma. Le está diciendo ahí desde su nacimiento lo que iba a pasar con Jesús, lo que iba a pasar con María, que algo que iba a ser totalmente desastroso en la vida, algo terrible en la vida de María, que iba a ver a su propio hijo, ese bebé hermoso, ese bebé que iba a crecer sin pecado y sin maldad. Y nos damos cuenta de que él es una persona que va a sufrir y va a pagar el pecado de todos nosotros, y eso le hace a él una persona responsable de todo el mundo, como lo vimos en Isaías 53. Pero también lo que quisiera hacer notar, que esa espada, cuando traspasa el alma de María, nuestro Señor Jesús atiende a ese dolor, nuestro Señor Jesús atiende a esa angustia de madre, y le dice: he ahí tu hijo. Va a haber alguien que te va a consolar, va a haber alguien que te va a cuidar en mi lugar, va a haber alguien que va a estar atento a tu necesidad. Y nos damos cuenta de la importancia que Dios le da a la familia. Y es el primer lugar que Satanás atacó. Ahí atacó por medio de la mujer. Y cuando el Señor Jesucristo le dijo al diablo: la mujer va a traer algo que te va a herir, va a traer de su simiente, va a traer la persona que te va a dar el golpe en la cabeza. Y nos damos cuenta que ahí María estaba viendo cómo el Señor Jesucristo estaba siendo crucificado, le estaba doliendo su corazón, pero también nos damos cuenta de que nuestro Señor Jesucristo, al hacer eso, le estaba dando el golpe en la cabeza al mismo diablo, que era el que nos robó de la mano de Dios. Entonces, hay muchas cosas que podemos seguir viendo en esta manera, pero es el apóstol que recibió a María fue el único que murió de anciano, y es una muerte natural por su vejez. Nos damos cuenta también que nuestro Señor Jesucristo en esta manera va cumpliendo también cada una de las porciones que la Escritura le va diciendo. La siguiente frase es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esa se encuentra en Mateo 27, verso 46. Mateo 27, verso 46. Fíjese cómo dice. Voy a leer un verso antes, unos versos antes. Dice: a otros salvó, voy a leer desde el verso 42. A otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Y si es rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, libérele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Lo mismo que le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él, y decían a la hora sexta: hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío,
¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oír eso, a Elías llama a este. Al instante, corriendo, uno de los que tomó una esponja y la empapó de vinagre, y poniéndola en su caña le dio de beber. Pero otros decían, deja, veamos si viene Elías a librarle. Entonces, ¿qué es lo que nos damos cuenta? Aquí voy a decir algo. Escuché a unas personas en un canal de televisión que estaban haciendo una sesión, un estudio acerca de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y estas personas, en lugar de mostrar su sabiduría, para mí mostraron su ignorancia. Porque la palabra en Romanos capítulo 1 dice, pretendiendo ser sabios se hicieron necios en su propia manera de pensar. Y cuando vemos esta frase, ellos refieren a nuestro Señor Jesucristo como que estaba buscando el favor de Dios en hacer el sufrimiento y hacer todo eso, y que Cristo esperaba que en ese momento el Padre bajara y lo defendiera, pero el Padre no hizo nada por Cristo. Estas personas ignoran que nuestro Señor Jesucristo, desde su propio nacimiento, Él venía a sufrir por nuestros pecados, porque dice este bebé es el que nos va a librar de nuestros pecados. En el libro de Lucas dice que Él nos va a librar de nuestros pecados. En el libro de Mateo dice que el Rey de los judíos viene para librarnos de nuestro pecado, de nuestra maldad. Entonces esta gente ignorante ignora en ese momento que el Señor estaba clamando al Padre. ¿Y por qué? Porque en ese momento estaba siendo descargado todo el pecado de cada uno de nosotros. Y aquí es donde nosotros entramos en el panorama de la cruz. ¿Por qué nosotros entramos en el panorama de la cruz? Porque todo nuestro pecado, toda nuestra maldad, todo lo que nosotros pecamos en contra de Dios, tanto adulterio como homosexualismo, como lesbianismo, como borrachera, como malas palabras, como amargura, como todas esas cosas que nosotros conocemos como fruto del pecado, que es el pecado mismo que nos rebela en contra de Dios, que es el mismo pecado que nos lleva en contra de los preceptos mismos de Dios. Y aún algunos de nosotros hemos sido tan necios en nuestra manera de pensar que creemos que cumpliendo con la iglesia ya somos suficientes para ser responsables con Dios. Y no es así. En ese momento, cuando nosotros intervenimos en la cruz, todos nuestros pecados, algunas personas dicen, Jesús pagó mis pecados pasados, presentes y futuros. Yo le quiero decir algo, desde que Cristo murió, todos mis pecados fueron futuros. Todo mi pecado, toda la muerte de Cristo, pagó todo mi pecado y toda mi maldad. Él está tomando en sí y en sus hombros está siendo descargada la ira de Dios. Y ahí es donde recordamos la oración de nuestro Señor Jesucristo. Si es posible que pase de mí esta copa, que pase. Nos damos cuenta de que cada una de estas partes que nosotros entendemos y conocemos de nuestro Señor Jesucristo es porque su muerte fue la que nos da a nosotros el perdón de pecados. Es lo que nos sacó del Edén y ahora nos está regresando al Edén con esta muerte. Entonces es algo que nos damos cuenta. Ahora, algo interesante, cuando Dios sacó a Adán del Edén fue por el pecado de Adán. Y Adán muere. Y entonces en Adán todos morimos. Ahora, fíjese, interesante. Cristo muere en la cruz para que usted y yo regresemos al Edén. Y Cristo nos está llevando otra vez al lugar donde Dios nos quiere tener. En esa manera de comunión, en esa manera de caminar con nosotros, en esa manera de vernos cara a cara con nuestro Padre Celestial, sea en oración, sea en la lectura de la Biblia, que sea algo que cada uno de nosotros podemos aprovechar, que Él no nos dejó a nosotros nada de culpa, todo Él lo pagó para que nosotros andemos en la libertad que Dios nos hace libres. Y esto nos da a nosotros la manera de decirle al Señor, gracias porque tomaste mi lugar, gracias porque tú fuiste una persona que pagó por mi pecado. Pero no nada más eso, fue abandonado de Dios. Fue abandonado de Dios en ese momento.
Y cuando Cristo siente esa separación terrible del Padre, Él clama diciendo, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Es porque Él sintió esa separación, ese abandono, ese momento en que cada uno de nosotros sentimos cuando no estamos en Cristo Jesús. Y cuando nosotros estamos en medio del dolor y que creemos que Dios no está con nosotros, Dios está al tanto de cada una de nuestras situaciones. Pero Él tomó nuestro lugar y le doy tantas gracias a nuestro Padre Celestial por eso. También, de esta manera, el pecado ya no tiene que ver con nosotros, porque Él lo pagó todo en su totalidad. También Él a cada uno de nosotros nos ha puesto en una manera en que nosotros ser personas que estamos constantemente a la comunión con Dios, a la presencia de Dios, porque Él dijo, yo nunca os dejaré, siempre estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Fíjese entonces en el capítulo 19 de Juan, y podemos leer inclusive ahí mismo en Mateo 27, verso 46, donde Él sigue más adelante, dice, algunos de los que estaban ahí decían al oírlo, Elías llama a este, y al instante corriendo uno de ellos tomó una esponja y la empapó en vinagre y poniéndola en su boca la dio de beber. Pero otros decían, deja, veamos si viene Elías a salvarle o a librarle. Y nos damos cuenta de que Elías no tenía nada que ver ahí. Era simplemente que ellos no entendieron ni lo que Dios pidió cuando Él estaba diciendo, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? De ahí pasamos a la siguiente frase, es, tengo sed. En Mateo 19, en Juan capítulo 19, el Evangelio de Juan capítulo 19, verso 28. Y dice así la palabra del Señor. Después de estos, sabiendo Jesús que todo estaba consumado, para que se cumpliera la escritura, dijo, tengo sed. Y cuando nosotros vemos esta parte, tengo sed, nos damos cuenta que es un momento no nada más de sed, de tomar agua. Nos damos cuenta que Él descargó toda su energía, empezando desde el momento que Él estaba orando en la noche anterior, cuando Él dijo, estoy triste hasta la muerte, me siento triste hasta la muerte. Esa manera de descargar su espíritu en la mano de Dios y derramar su corazón en la mano de Dios, cuando dijo, Padre, si es posible que pase de mí esta copa, que pase. Pero nos damos cuenta como Él dijo también, pero hágase tu voluntad antes que la mía. Y nos damos cuenta que descargó Él todo eso. Después no descansó en toda la noche porque lo estuvieron maltratando físicamente, emocionalmente, luego los latigazos, la falta de alimentación, y luego lo cuelgan en la cruz. Ese desangramiento, el calor, después de haber cargado la cruz, ser crucificado a ella misma, y es en una manera, una deshidratación inminente. Es totalmente podríamos decir, una manera de sobrecargar al físico de tal manera que su físico quedó totalmente deshidratado, totalmente falto de energía, totalmente falto de algo que le levantara físicamente. Y nos damos cuenta que el amor de Dios fue lo que lo mantuvo a Él ahí. Y cuando estos fueron y empaparon la esponja con vinagre, no era la primera vez que le daban. Apenas cuando Él llegó después de cargar la cruz, le ofrecieron vinagre, le ofrecieron esa bebida. Ahora, ¿para qué era el vinagre? Era una manera de quitarle el dolor, era una manera como anestesia, era una manera como droga que estaba actuando en el físico de ellos. Ahora, ¿por qué lo rechazó Jesús? Primero, dice la palabra del Señor que para que un sacrificio sea aceptable a Dios, debe ser sin mancha y sin contaminación. Eso hubiera contaminado su físico, la droga hubiera dañado esa ofrenda, y nos damos cuenta que Él apenas prueba y la hace a un lado, no la acepta.
y la rechaza. Nos damos cuenta también que cuando él dice tengo sed, demuestra toda su humanidad, cómo toda su humanidad está representada en él mismo. Y cada uno de nosotros fuimos causantes de ese desgarro espiritual, de ese desgarre y también esa manera de hacer que nuestro Señor Jesucristo quede vaciado totalmente en la manera en que su energía y todo estaba descargado. Y nos damos cuenta que entonces solamente su amor fue lo que lo mantuvo en la cruz, fue lo que lo mantuvo yendo hacia adelante, fue la cruz que lo levantó, fue la cruz que fue el amor de él que lo levantó para estar ahí colgado en la cruz por tantas horas. Y nos damos cuenta que nuestro Señor Jesucristo en una manera cumple toda la escritura, aún en la frase que dijo tengo sed. Y este salmo está en el Salmo 69, 21, y le dieron, y él por comida, y dice, y en mi sed me dieron de beber vinagre. Ese cumplimiento profético es algo increíble, que cada paso, cada momento de la vida de nuestro Señor Jesucristo fue profetizada desde el Antiguo Testamento. Su propio nacimiento es algo que fue proclamado por los ángeles. Su crecimiento, dice la palabra del Señor, que cuando fue tentado, cuando estaba orando y fue tentado por Satanás, dice, los ángeles le servían. Nos damos cuenta que no es una coincidencia todo lo que viene pasando a nuestro Señor Jesucristo, pero es una realidad para nosotros, los que creemos que Él fue efectivo aún en su propio sacrificio. Se mantuvo santo, se mantuvo limpio, se mantuvo aceptable ante la presencia de Dios. Y ese sacrificio es nuestro Señor Jesucristo. Capítulo 19, verso 30. Habla de la sexta palabra que dice consumado es. Voy a leer desde el verso 28. Después de esto, sabiendo Jesús que estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba ahí una vasija llena de vinagre, y entonces ellos la empaparon en vinagre en una esponja, y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Cuando nosotros vemos esto de que la justicia demanda un precio y la paga del pecado es muerte, Cristo cumplió, consumado es. Pero también la misericordia de Dios dice, no nos paga conforme a nuestras iniquidades. Y Cristo fue el que recibió el pago por nuestras iniquidades. A nosotros no nos pagó conforme a nuestras iniquidades. Él nos salva, Él nos perdona, nos ha rescatado de nuestro pecado y nuestra maldad. No nada más se cumplió eso, se cumple la misión de nuestro Señor Jesucristo, de que Él dijo, yo he venido para salvar y rescatar lo que se había perdido. Misión cumplida. Él nos ha rescatado, nos ha comprado con su sangre, Él nos ha rescatado de nuestro pecado y Él rescató lo que se había perdido. Ahora estamos en comunión con el Padre por la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Un hombre puede cumplir las demandas de Dios en sí mismo cuando Él está para morir. Por supuesto que sí, porque Él nos pudo librar de nuestro pecado y de cada una de las cosas que nosotros estábamos amarrados, que nos impedía acercarnos a Dios. Y entonces Él nos permite a cada uno de nosotros poder decir, soy libre en la sangre de Cristo, soy libre por la obra redentora de mi Señor Jesús. Ahora soy una persona que estoy en la presencia de Dios porque Cristo pagó y dijo, consumado es. No hay ninguna cosa que yo pueda pagar por mí mismo. Ahora, ¿qué es lo que nos queda a nosotros? A nosotros nos queda la santificación de nuestras vidas, el vivir en su nombre, con gratitud. El que nos Padre, que nos ama, ahora es una persona que le honremos. Él quiere que nosotros
sepamos que Él pagó todo por nosotros, por nuestro pecado, nuestra maldad, nuestra iniquidad y cada una de nuestras rebeldías por causa de nuestro pecado. Él le estuvo dispuesto a pagarlo. ¿Con qué fin? Con el fin de que usted y yo nos arrepintamos de nuestro pecado. Y arrepentimiento, recuérdese, de que es cambio de mente. Ahora hay un texto que nosotros podemos entender. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón. Pero hay una segunda frase que no le hacemos tanto énfasis. Y a Él solo servirás. O sea que no nada más es el hecho de que yo le digo a Dios, te amo Dios, sino qué voy a hacer para demostrarle que le amo. Ahora, no voy a hacer las cosas para demostrarle nada más y decirle, te estoy demostrando que te amo. No, lo va a hacer por amor y esperar que el Señor sea glorificado en la vida de cada uno de nosotros. Nosotros vamos a hacer las cosas para Él. No vamos a esperar la gratificación de ningún hombre, ni vamos a buscar la gloria de ningún hombre, ni vamos a buscar, nosotros no vamos a vivir de la iglesia, nosotros vamos a vivir para la iglesia. Nosotros vamos a vivir para Dios, nosotros vamos a vivir para el Señor, nosotros vamos a vivir para lo que Él quiere que nosotros hagamos, para su honra y para su gloria. Y entonces, hermanos, cada uno de nosotros podemos decir, consumado es, pagado es, no queda nada. Le quiero comentar una historia. Esto pasó a un supervisor que tuve en el trabajo. Dice que un día él estaba ahí orando y entonces cuando él acaba de orar, va a pagar en la cuenta y entonces le dice la persona que estaba allí para cobrar, le dice, no debe nada a usted, señor. Dice, ¿cómo que no debo nada? Si esa persona que me dijo que la mesa de usted, ella la quería pagar. Solamente porque lo vio orar, solamente porque se dio cuenta que estaba orando por su comida. Y entonces nos damos cuenta que él decía, no puedo entender cómo una persona que no conozco ni sé ni quién fue la persona que pagó puede haber pagado. Hay una gran diferencia en eso. Eso fue movido a misericordia, fue movido a amor. Pero hay algo más grande todavía. Nuestro Señor Jesucristo pagó nuestro pecado y nuestra maldad. Y cuando nosotros lleguemos y enfoquemos nuestra vida en la presencia de Dios y estemos ante su presencia, el Señor nos va a decir, no debes nada. Todo ha sido pagado. Y cuando ese momento glorioso sea algo real en la vida de cada uno de nosotros, nos vamos a dar cuenta que yo, siendo una persona tan vil, una persona tan pecaminosa, una persona tan cruel, pueda recibir del Todopoderoso ese pago por mi pecado, eso que yo debía haber pagado, Él lo paga. Y Él dice, todo está pagado, tú no necesitas pagar nada. Y el Padre me dice, todo está pagado. La palabra del Señor dice, habiendo oído la palabra de verdad y habiendo creído, fuisteis sellados con el Espíritu Santo. Desde ese momento soy propiedad de Dios en Cristo Jesús. Desde ese momento ya estoy gozando de la vida eterna. Y entonces hago mi pensamiento, ¿cómo es posible que alguien como yo, tan cruel, tan malo, pueda ser perdonado por Cristo? Es por su amor. Porque Él cumplió la justicia de Dios, Él cumplió las demandas de Dios. Pero Él también me dice, yo te amo y quiero pagar por tu pecado y tu maldad. Y entonces llegamos a la última palabra en Lucas 23, verso 46. Es algo que cada uno de nosotros podemos darnos cuenta en la vida de cada uno de nosotros individualmente. Yo puedo decir, Cristo es mi Señor, Cristo es mi Salvador. Fíjense lo que dice en el verso 44. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio que lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo, verdaderamente este hombre era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en ese espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose al pecho.
Pero todos sus conocidos y las mujeres que habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. Nos damos cuenta que en el Salmo 31, verso 5, quisiera leerlo. Salmo 31. Fíjese lo que dice. Ahora no lo hay. Dice Salmo 31, verso 5. Voy a leer un poquito antes. Sácame de la red que han escondido para mí, pues tú eres mi refugio. En tu mano encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. Y nos damos cuenta que Cristo dijo esto en la cruz también. Deposito mi alma en tu espíritu. Ahora es algo interesante donde el Señor Jesucristo está regresando al regazo favorito de Él, al seno de Dios, al abrazo de Dios. Está en una manera para regresar no solo la obra que ha consumado, no solo lo que Él ha hecho, sino también Él ha regresado a la comunión con el Padre, porque como ha sido pagado y su sacrificio ha sido aceptado, nos damos cuenta cómo el velo de Dios, el velo del templo, perdón, está abierto, se ha quebrado, se ha roto de arriba hacia abajo. Y nos damos cuenta que Dios es el que toma la iniciativa rompiendo el velo de arriba hacia abajo. Y nos damos cuenta de cómo es importantísimo esto, porque el lugar santísimo queda abierto para nosotros. El lugar santísimo queda abierto para el hombre y nos da la oportunidad en la comunión, no nada más de estar ante la presencia de Dios, sino ahora podemos llegar a la presencia de Dios confiadamente, como dice el libro a los Hebreos, que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia y nuestro Padre eterno nos da a vivir una vida eterna en comunión íntima con el Padre. Ya no necesitamos un intermediario, ya no necesitamos alguien que esté intercediendo por nosotros a manera de que Él pueda hablar por nosotros. Ahora nosotros tenemos esa área sacerdotal. Entonces, cuando nosotros vemos ese momento que vamos a enfrentar la muerte, ya no es nada más ese momento en que vamos a enfrentar la muerte, sino es ese momento en que nosotros estamos regresando a la casa de nuestro Padre y Él está pagando en la cruz todo nuestro pecado y nuestra maldad, el derecho de cada uno de nosotros para que nosotros podamos volver al Padre confiadamente. Y ese momento que voy a llegar hacia la muerte, no voy a llegar con la incertidumbre que si voy a ir o no voy a ir al cielo o no voy a ir al cielo con el Padre. Y le quiero decir algo, yo no acepté a Cristo porque quiero ir al cielo, ni tampoco quiero aceptar a Cristo porque tengo miedo del infierno. Es algo que es la comunión con el Padre, saber que Él pagó por mi pecado, saber que Él pagó por mi maldad y saber que puedo regresar a la comunión con el Padre, con la libertad que Él me da. Eso es suficiente para mí. Ya el cielo es una ganancia, ya es un bonus que le llaman. Es algo extra que me está dando el Señor, porque donde está Cristo, ahí está el cielo. Y sin Cristo no está el cielo, no es cielo, no hay presencia de Dios. Entonces donde Él esté, yo quiero estar. Y algo que también nos damos cuenta que nuestro Padre eterno nos permite vivir en comunión íntima, ininterrumpida, una comunión que puede usted llegar a la presencia de Dios al momento que usted guste. Estaba escuchando de cómo hay que hablar con el presidente y hay que hacer cierto protocolo y hacen a nosotros investigación para ver si lo podemos ir a ver y todo eso, y cuando llegamos al lugar nos preguntan qué voy a tratar, qué voy a hacer, qué todo, y luego nada más llega a la presencia del presidente y algo nos separa. En Cristo Jesús yo puedo llegar ante la presencia de Dios sin ningún problema y puedo llegar ante sus pies, hasta los mismos pies de nuestro Padre Celestial, y poderle decir: Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu, porque es lo que Cristo me enseñó, que estar en tu regazo es el lugar más hermoso que podemos estar, que estar en la presencia del Señor. Voy a confiar.
El mismo Señor Jesucristo dijo, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y ese lugar que Él va a preparar para nosotros es la palabra de Jesús que nos da confianza porque Él nos lo prometió. Quiero decir esto. Cuando Cristo murió, vino a nacer físicamente, creció como un hombre, creció hasta los 33 años que Él fue crucificado injustamente, murió en la cruz físicamente, y ese físico está en una manera tan increíblemente, fue sepultado y resucitó de entre los muertos. Y usted puede buscar en la tumba de nuestro Señor Jesucristo, la tumba vacía. La tumba no tiene ningún cuerpo. Nos damos cuenta que cuando Pedro y Juan fueron a ese sepulcro, vieron el sepulcro de nuestro Señor Jesucristo con el manto tirado ahí, la venda que tenía en la cabeza, la encontraron acomodada ahí a un lado, porque el Señor Jesucristo se tomó el tiempo para quitarlo. Y vamos a hablar de esto el domingo un poquito. Pero le quiero decir una de las cosas increíbles, es que cada uno de nosotros podemos decir, fue todo conforme a las Escrituras. Y nuestro Señor Jesucristo pagó por nuestro pecado, nuestra maldad. Y ahora nosotros podemos decir, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Quién nos enseñó eso también? Esteban, cuando él estaba ya para morir. Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y cada momento que nosotros estemos ya para morir, en ese momento podemos decir, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y podemos decir con toda confianza, Cristo es mi dulce Salvador, mi bien, mi paz, mi luz. Mostróme su divino amor, perfecta paz me dio. Cada uno de nosotros, hermanos, que conocemos a Cristo Jesús, espero estas frases, estas palabras que nuestro Señor Jesucristo dijo en la cruz, sean una manera de animarlos, animar a cada uno en los tiempos más difíciles que nosotros podamos tener en nuestro vivir diario. Escuché a un hombre decir, un hombre que fue a Afganistán, que si él llegaba a casa, iba a llegar feliz porque su familia lo iba a recibir. Pero si él no llegaba a esta casa, si no llegaba a la casa celestial, iba a ser muy feliz porque siempre va a haber alguien que lo reciba, en el cielo o en la tierra. Y en los dos lugares está feliz. ¿Por qué? Porque está la familia de Dios o está su familia humana, su familia terrenal. Hermanos, Cristo está para esperarnos. Cristo está deseoso de venir a recogernos. Pero todavía falta que nosotros salgamos y compartamos el Evangelio, porque Él dice, cuando se comparte el Evangelio a todo el mundo, entonces Cristo va a venir a recoger la iglesia. Y ya se está llegando, hermanos. Está la tecnología, la estamos usando nosotros en este tiempo. Y nos damos cuenta como el Señor ya ha prometido que Cristo viene. Vamos a orar y espero que cada uno de ustedes pueda también depositar su confianza total en el Señor. Que no haya duda, que no haya nada de reserva en cuanto a depositar nuestra vida completa en Cristo. Él intercede aún por nosotros, porque estaba sentado a la diestra del Padre. ¿Por qué? Porque todo consumado es. Ya ha sido pagado todo. Ya está en las manos del Padre todo lo que somos y lo que Cristo es para nosotros. Oremos. Señor y Padre Santo, estamos ante tu presencia para darte gracias porque tú tomaste nuestro lugar en la cruz. Y estas 7 frases nos recuerdan, Padre Dios, el hecho de que tú pagaste por nuestro pecado y nuestra maldad. Pero no nada más eso, Señor, que tú nos has restaurado esa relación con el Padre. Tú nos has restaurado en esa relación. Y tu palabra nos dice a cada uno de nosotros que te amemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Pero también esperas que te sirvamos como tal, como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Tú eres nuestro Rey ahora, Padre. Nosotros somos tus siervos. Danos sabiduría para servirte como tú mereces.
porque tú, Padre, nos has dado todo lo que nosotros necesitamos para vivir una vida nueva, para vivir esa vida en relación contigo, con el Padre, para vivir una vida nueva en santificación. Danos sabiduría, Padre, la necesitamos constantemente. Y Padre, en tus manos dejamos nuestros espíritus, nuestras vidas, porque tú, Padre Dios, es el que nos ha pagado, el que ha pagado por nuestros pecados, que ha pagado por nuestra maldad, y que ahora nosotros somos recipientes de esa gracia y de ese amor, por lo cual te alabamos y te glorificamos, Padre Santo, dándote a ti, solamente a ti, la honra y la gloria en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Hermanos, y que Dios los bendiga. Espero que sea de bendición esto que hemos hablado, pero también espero que nos podamos mirar por medio de este sistema el próximo domingo a las 7 de la mañana, esperando que Dios les bendiga grandemente y espero que se hayan gozado y alegrado. Para mí fue de grande bendición. Espero que también para ustedes, en Cristo Jesús. Amén.